Muy buenas tardes. El día de hoy está con ustedes Sandy Pamela Hernández Nubel. El día de hoy vamos a hablar sobre la sensibilización sobre la cultura de paz y derechos humanos. En la materia de cultura de paz y derechos humanos. Intersemestral 2025 de la Universidad Autónoma de Nuevo León, de la Facultad de Derecho y Criminología, a cargo del licenciado Castillo Martínez David Emanuel. Vamos a iniciar. Las principales características de los derechos humanos son universales, por ser derechos inalienables de todos los seres humanos. Universales, porque son aplicables a todas las personas sin distinción alguna. No importa la raza, el color, el sexo, el origen étnico o social, la religión, el idioma, la nacionalidad, la edad, la orientación sexual, la discapacidad o cualquier otra característica distintiva, pues estos derechos son de y para todas y todos, inalineables, porque a nadie pueden cancelársele o destituírsele y al mismo tiempo nadie puede renunciar a ellos, puesto que son inherentes a las personas. Se centra en el valor igual de todos los seres humanos. Son indivisibles e interdependientes. Esto quiere decir que los derechos humanos están relacionados entre sí, de tal forma que para ejercer plenamente determinado derecho será necesaria la intervención de otro u otros. Por ejemplo, para ejercer el derecho a la educación es necesario acceder también al derecho a la salud, al de la alimentación. En este mismo sentido, la violación de uno de ellos puede afectar directa o indirectamente el ejercicio de otros u otros. No pueden ser suspendidos o retirados. Imponen obligaciones particularmente a los estados y los agentes de los estados. Han sido reconocidos por la comunidad internacional. Están protegidos por la Constitución y las leyes. No pueden ser suspendidos o retirados. Imponen obligaciones, particularmente a los estados y a los agentes. Protegen a las personas y a los grupos. Una breve historia de los derechos humanos. Las Naciones Unidas, 1945. 50 naciones se reúnen en San Francisco en 1945 y fundaron la Organización de las Naciones Unidas para proteger y promocionar la paz. 50 naciones se reunieron para proteger la paz. La Segunda Guerra Mundial se había librado violentamente de 1939 a 1945 y al aproximarse el fin, las ciudades de toda Europa y Asia yacían en ruinas humeantes. Millones de personas murieron, miles más quedaron sin hogar o morían de hambre. Las fuerzas rusas se acercaban, rodeando los restos de la resistencia alemana en la bombardeada capital de Alemania, Berlín. En el Pacífico, los infantes de marina de Estados Unidos todavía estaban luchando con las fuerzas japonesas atrincheradas en islas como Okinawa.
En abril de 1945, delegados de 50 naciones se reunieron en San Francisco, llenos de optimismo y esperanza. La meta de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Organización Internacional era crear un organismo internacional para promover la paz y evitar guerras futuras. Las ideales de la organización se establecieron en el preámbulo al acta constitutiva que promovieron. Esta dice: nosotros, la gente de las Naciones Unidas, estamos decididos a proteger a las generaciones venideras del azote de la guerra, la cual 2 veces en nuestra vida ha producido un sufrimiento incalculable a la humanidad. El acta constitutiva de la nueva Organización de las Naciones Unidas entró en vigor el 24 de octubre de 1945, fecha que se celebra cada año como Días de las Naciones Unidas. Estrada, Derechos Humanos 2023. Prosigamos. La Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948 ha inspirado a muchas otras leyes sobre los derechos humanos y a tratados por todo el mundo. Para 1948, la nueva Comisión de Derechos Humanos en las Naciones Unidas se había apoderado de la atención del mundo, bajo la presidencia dinámica de Eleanor Roosevelt, viuda del presidente Franklin Roosevelt, defensora de los derechos humanos por derecho propio y delegada a Estados Unidos ante la ONU. La comisión se dispuso a redactar el documento que se convirtió en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Roosevelt, a quien se atribuyó la inspiración del documento, se refirió a la declaración como la Carta Magna Internacional para toda la humanidad. Fue adoptada por las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. En su preámbulo y en el artículo 1, la declaración proclama: sin lugar a equivocarse, los derechos inherentes a todos los seres humanos, la ignorancia y el desprecio de los derechos humanos ha resultado en acto de barbarie ultrajantes para la conciencia de la humanidad y la llegada de un mundo donde los seres humanos gocen de libertad de expresión y creencia y sean libres del miedo y la miseria. Se ha proclamado como la más alta inspiración de la gente común. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derecho.
Los países miembros de las Naciones Unidas se comprometieron a trabajar juntos para promover los 30 artículos de los derechos humanos, que por primera vez en la historia se habrían reunido y sistematizado en un solo documento. En consecuencia de esto, muchos derechos en diferentes formas y en la actualidad son parte de las leyes constitucionales de las naciones democráticas. Tú te preguntas, ¿qué son los derechos humanos? Son derechos que tenemos por existir como seres humanos, válgame la redundancia. Son inherentes a todos, como independencia de la nacionalidad, género, origen étnico, color, religión, idiomas o cualquier otra condición. Tú te preguntarás, ¿por qué surgieron estos derechos humanos? Cuando la Asamblea General de la ONU adquirió la Declaración Universal de los Derechos Humanos el 10 de diciembre del 48, debido a los acontecimientos ocurridos de la Segunda Guerra Mundial. Los principios que rigen los derechos humanos son por 5 normativos: la libertad, la igualdad, la dignidad, así como la justicia y el bien común. Los dos primeros son concebidos a título universal y la mayoría de las partes de los tratadistas occidentales han considerado la libertad como un valor supremo. Libertad e igualdad necesitan ser ponderados, ya que si predomina en exceso la libertad, puede disminuir la igualdad. Y si, por el contrario, la balanza se inclina por la igualdad, puede ser a costa de la libertad, liberalismo sin limitaciones y socialismo autoritario. La dignidad es un principio aglutinador que hace referencia a la consideración del ser humano como una naturaleza propia y singular. La justicia y el bien común aluden al aspecto social del hombre como posibles características clásicas de los derechos humanos. Encontramos la universalidad, su carácter absoluto y su carácter inalienable. En este estudio acometemos estos caracteres, sus limitaciones y consideraciones realizadas por la doctrina más relevante. La UNESCO elabora instrumentos educativos para ayudar a todas las personas a vivir su condición de ciudadanos pacíficos del mundo, sin odios ni intolerancias. La organización se esfuerza porque todo niño y adulto pueda tener acceso a la educación de calidad, así como por fortalecer los vínculos entre todas las naciones, promoviendo el patrimonio cultural de todas ellas y la igualdad entre sus diferentes culturas. Dentro de esto, también entra la UNESCO, que apoya la relación de programas y la aplicación de políticas científicas, que son plataformas para el desarrollo y la cooperación internacional. Asimismo, la organización defiende la libertad de expresión por ser un derecho humano fundamental y una condición esencial para el fomento de la democracia y el desarrollo. En su función de laboratorio de ideas, la UNESCO presta ayuda a los países para adoptar las normas establecidas internacionalmente y gestionar los programas que proporcionan la libre circulación de las ideas y el aprovechamiento compartido de los conocimientos. Para finalizar, su labor abarca el desarrollo educativo, del preescolar a la educación superior, e incluso más allá. Entre los temas que se manejan figuran la ciudadanía mundial y el desarrollo sostenible, los derechos humanos y la igualdad de género, la salud, el VIH y el SIDA, el fomento de la enseñanza técnica y la formación profesional. Pues muchas gracias. Quedamos a sus órdenes y que pasen linda noche.